40 años de democracia, memorias y presente. Ese ciclo fue creado por el Laboratorio de Antropología Aplicada de Aflaxo. En este ciclo vamos a presentar distintos episodios que marcaron nuestro retorno a la democracia y su desarrollo estos últimos 40 años. Este episodio va a tratar un poco sobre lo que sería o lo que se llamó en la jerga popular el Pacto de Olivos, en recuerdo un poco a ese momento y ahí inauguramos entonces ese momento de la democracia donde hay una discusión sobre la vuelta o sobre el cambio constitucional que se proponía en su momento. Acá tenemos dos invitados que voy a dejar presentar por Máximo. Bueno, y nos acompañan, justo que lo tengo acá a mi derecha, el doctor Carlos Corach, que fue ministro del Interior de la presidencia de Carlos Menem, como también secretario legal y técnica, y principalmente uno de los motivos que lo trae a esta mesa también, convencional constituyente en el año 94. Y también el doctor Enrique Paixao, quien fue secretario de Justicia de Ricardo Alfonsín, de Raúl Alfonsín, y después presidente en su momento de la Auditoría General de la Nación, y también un distinguido constituyente. Un distinguido constituyente, en palabras del doctor Corach. No, es así. Bueno, nos interesa un poco la visión de quienes han estado de varios lados sobre esta cuestión, ¿no? ¿Sobre qué cuestión? Sobre un poco, nosotros tratamos de recordar ese momento de la historia fuera de los libros de historia, ¿no? Un poco más a partir de la vivencia y la experiencia de los actores que vivieron ese momento. Yo la primera pregunta que les quiero hacer, un poco para reponer en contexto lo que fue todo ese debate alrededor de el Pacto de Olivos, es cómo se gestó y cómo se inició el proceso de imaginar y pensar esa propuesta de cambio constitucional y lo que a posteriori se llamó el Pacto de Olivos. Bueno, la reforma constitucional del 94 tiene una prehistoria, que es la prehistoria del Pacto de Olivos, digamos, ¿no? Durante el gobierno de Alfonsín se comienza un trabajo de preparación de una reforma constitucional, pretendiendo básicamente modernizar la Constitución y avanzar hacia un sistema parlamentario o algo parecido. Esa era un poco la idea central, y la idea de desconcentrar el poder del presidente de la nación, que es muy grande en los sistemas que, como el nuestro, toman el modelo de la República de los Estados Unidos. Funcionó una comisión de los dos partidos políticos principales de entonces, esto es el radicalismo que gobernaba y el peronismo, que a poco tiempo ganó unas elecciones de medio término y consolidó su poder en algunas provincias, particularmente en la provincia de Buenos Aires, la más importante, como todos sabemos. Esta es un poco la prehistoria del asunto. El movimiento interno del peronismo que dio lugar a la victoria de Carlos Menem sobre Antonio Cafiero en la interna, y pasó a ser la presidencia el nuevo presidente Menem y no Antonio Cafiero, un poco desactivó este proceso hasta que nuevamente Menem inició un conjunto de actos apuntando hacia una reforma constitucional. Quizá en este momento deba tomar la palabra Carlos, que nos podrá recordar cómo nace el proyecto en el seno del gobierno de Carlos Menem. En realidad nosotros no veíamos con buenos ojos queríamos reformular la Constitución, pero no queríamos que la reforme el radicalismo. Esta es la verdad pura y dura. Es decir, por eso la oposición, digamos, a la reforma constitucional era algo distinto a que no queríamos modernizar la Constitución. Simplemente no queríamos que la
que las reformas se haga durante el gobierno del doctor Alfonsín. Esto era se veía con, no sé si lo veían ustedes, pero se veía con claridad. Es posiblemente así. Creo que, bueno, mientras controló el partido Cafiero, mantuvo una especie de comisión bilateral o cosa por el estilo, claro. Pero cuando tomó el poder interno Menem sepultó claro, porque lo que pasa es que con Cafiero se dio... Yo trabajé mucho con Cafiero, es más, yo en la lucha interna que se dio en el seno del peronismo, yo estaba con Cafiero, yo era cafierista, no menemista. Uh-huh. Lo que pasa que lo recuerdo. Lo que pasa, yo tenía una muy buena relación con Cafiero, a quien respetaba, y además tenía una historia larga con Cafiero durante la dictadura hicimos muchas cosas juntos, incluso viajamos a Estados Unidos a buscar apoyo contra los militares, qué sé yo. Hicimos muchas cosas juntos, teníamos muy buena relación. Pero Cafiero comete un error, a mi juicio, ¿no? Uh-huh. Se acerca al gobierno cuando debe alejarse y se aleja cuando debió acercarse. O en el tiempo sería inverso. Se acerca cuando debió alejarse y se aleja cuando no debió. Entonces, porque en realidad Cafiero era un hombre de la democracia y muy bien intencionado. Es decir, era un hombre que había, durante toda su carrera política, había militado fuertemente a favor de la democracia e incluso a favor de un entendimiento razonable con el peronismo. Es decir, no era un como se dice, un gorila desatado, era un hombre sensato, un hombre que tuvo oportunidades, ¿no es cierto? Tuvo oportunidades que no es que no las supo aprovechar, las circunstancias no lo ayudaron y bueno, la política es así. Hasta que confronta con Menem. Claro. Fue la primera y única interna absolutamente clara, sí, absolutamente transparente que hubo en el peronismo. No hubo nunca más una interna de este tipo. Uh-huh. Y con Cafiero controlando el aparato del partido, digamos. O sea, perdió controlando el aparato del partido y todo. Es decir, sí. Yo estaba con Cafiero, obviamente. Menem era como, a ver, no quiero equivocarme en esto, porque lo tomen como en otro sentido, pero era como una figura disruptiva y emergente, uh-huh, pero no del tipo disruptivo de las figuras actuales como los Milei, qué sé yo. Él venía de una historia política, claro. No nació de un repollo, uh-huh, de la noche a la mañana. Así es. Era una familia política. No solo Rioja, era una familia, una familia política. Era él y la familia detrás, claro, no delante. Era él. Pero venía de la prisión. Claro, venía de la prisión. De la gobernación. De la gobernación. Es decir, no era un improvisado como puede haber en algunos momentos. Así que cuando se da la interna Menem-Cafiero, como repito, la única interna que viví yo, por lo menos en el peronismo, y creo que nadie vivió otra de ese. Era una cosa. No se registra. No se registra. Se da una situación que paradójicamente se da actualmente en algunos episodios electorales. Nadie pensaba que podía ganar Menem. Claro. Sí. Y eso que Menem ya venía de la gobernación, no era que había emergido de pronto. Uh-huh. Y la verdad es que todos nosotros que habíamos trabajado con Cafiero, seguimos con Cafiero hasta el final, ¿no es cierto? Uh-huh. Les quiero contar una anécdota que es muy simpática y graciosa al mismo tiempo.
Nosotros, el cafierismo, digamos, tenía su cuartel general en el Hotel Presidente. Porque Cafiero, y nosotros éramos amigos creo que se llamaba Aldo Elías, o no sé cómo se llamaba el dueño que nos cedió las instalaciones de la gerencia, qué sé yo, como para tener un búnker, como se dice ahora. Antes se decía un espacio. Y ahí estábamos. La anécdota que le quería contar es que cuando se confirma la derrota, como en todas las derrotas, el 99,9% de los compañeros desapareció. En un momento dado llama de la Casa de La Rioja que Menem iba a venir a saludarlo a Cafiero. No pasó eso porque no podía salir. No podía salir, claro, no podía salir de ahí. No sé si usted conoce la Casa de La Rioja, tiene una sola salida y está. Sí, es pequeña. Muy pequeña. Es una casa como esta, como más o menos. Sí, exactamente. Calle Callao. Y entonces que iba a venir Bauzá a saludarlo a Cafiero en nombre de Menem. Y nunca me voy a olvidar, nunca, a pesar de que traté de despejarlo en muchos momentos. ¿Qué le dice a Cafiero? Doctor, me avergüenza haber ganado. Así. Impresionante. Mira vos. Impresionante. No, y preguntarle justamente, ¿usted percibió o sabía en el principio del gobierno de Carlos Menem que ya había una estrategia fijada en cara hacia una reforma constitucional? ¿Esto estaba en agenda o fue algo que le dio más bien las circunstancias y las elecciones intermedias fueron... Nosotros, digamos, en realidad la iniciativa se dio durante digamos, la conducción de Cafiero del peronismo. Ahí se dio el puntapié inicial de la reforma constitucional. Y nosotros pretendíamos demorarla para que se hiciera durante la conducción de Carlos Menem. Y en realidad el tema se centralizó, y lo podría decir el doctor, se centralizó en lo que era más que seguro que se iba a centralizar en la reelección. Exactamente. Y todo se resumía en la reelección. Y todo lo que habíamos hablado durante años de la reforma de la Constitución, de lo que debía tener, se eclipsó porque la discusión se dio ahí. Ajá. Sí, ese fue el núcleo de la discusión pública, ¿no? Y de la hostilidad periodística. No, claro. Que yo te marqué a vos, claro. La hostilidad periodística, que es un hecho histórico registrable, ¿no? Sí, sí. Una de las cosas que me comentaba Enrique un día en un diálogo, y que me parece que es profundamente interesante, es cómo durante muchos años en la Argentina, desde distintos sectores, se ha demandado y se ha ensalzado la idea del Pacto de la Moncloa como un hecho histórico para el gobierno de España, para el país de España, que le permitió establecer políticas. Y acá teniendo el Pacto de Olivos, que lejos de ser visto como algo positivo o como ser justamente un pacto de los dos principales partidos, es visto como algo oscuro, de alguna manera amañado. Bueno, porque es la cultura política que tenemos, desgraciadamente. Es decir, yo siempre, cuando discutíamos públicamente estos temas del Pacto de Olivos, yo decía, pero si la política no son pactos, ¿qué es? Batalla, guerras, claro, tal cual. ¿Qué es? Tal cual. Todavía hoy tenemos este debate en cualquier campaña electoral y bueno. La palabra pacto es que como que tiene una mala imagen. Sí. Exacto. Como que es algo oscuro. Y sin embargo quedó, o sea, obviamente yo también me recuerdo la prensa de la época, ¿no? Y visto incluso desde afuera, era como el pacto para quedarse con la presidencia. Y sin embargo hubo reformas que fueron importantes, que siguen marcando de algún modo la vida de nuestra democracia hoy en día. Es decir, entre otros, el Consejo de la Magistratura, que es un debate hoy muy de actualidad,
el tema del el senador para la minoría y digamos el sistema electoral con balotaje, ¿no? Sí, pero lo que ocurre es que lo que es cierto es que el núcleo central era la reelección. Sí, y bueno, se hizo eso en la opinión pública, pero además era el motivo central. Es decir, Menem buscaba, a mí me consta porque yo lo he conversado con él en el año 82, así que yo lo conocía a Menem, él ya apuntaba a la presidencia en el 83. Fracasó, quedó muy lejos y entonces, es más, todavía en un pasaje intermedio pensó en la gobernación de Buenos Aires, para la cual no estaba muy bien de papeles, digamos, ¿no? Pero, y en definitiva terminó de gobernador de La Rioja, que ya había sido anteriormente, antes de la prisión y del bueno, pues ya él tenía, y bueno, no le disgustaba, le agradaba la idea de mantenerse en el poder, cosa que es razonablemente humana, digamos. Claro. ¿No? Sí, claro. Y él, bueno, se consigue. Lo que ocurre, el gran error de Menem, a mi juicio, lo digo acá y públicamente porque se lo dije a él en vida, y en su momento, no. El gran error de Menem fue no entender que era imposible una segunda reelección. Claro. Eso porque él entra ahí en un terreno de la fantasía, porque es decir, yo hablé mucho con él sobre ese tema. Él me aguantaba mucho en ese sentido de que yo podía disentirlo. Todos podían disentir, no era un tipo con quien no se podía disentir. Se podía disentir y no pasaba absolutamente nada. Tampoco quiere decir que él tomaba tus ideas, sino que escuchaba. Pero el tema lo que ocurre es que en el tema de la reelección, digamos, operaron gente que de pocos escrúpulos, digamos, ¿no es cierto? Que lo quería convencer, no, vos tenés que ser, entre otros, un magistrado de Córdoba, cuyo nombre no vale la pena recordar, que estuvo de moda hace poquito por otro tema, y que le decían, no, si vos podés, y no podía. ¿Por qué no podía? Yo era presidente de la comisión redactora de la Constitución, ¿no es cierto? Y recordaba perfectamente el artículo que habíamos escrito todos de común acuerdo, que no había posibilidad de una segunda reelección. No había. No es que a mí se me ocurrió. Habíamos trabajado para que no hubiera. Precisamente para que no hubiera. Que expresara en la Constitución que ese mandato era contado como el primero. Claro, tal cual. Era imposible. Era imposible. Tal cual. Tenía que entrar en una nueva reforma. Claro, ¿y cómo la hacías? Imposible. Imposible hacerla. Claro. Y las reformas que se pusieron en marcha y que se debatieron en ese momento, como el Consejo de la Magistratura o el senador, digamos, para la minoría, ¿cómo fueron su ideación? Porque Argentina no tenía un Consejo de la Magistratura antes. Así ¿no? aparece el Pacto de Olivos, digamos. Claro. Es decir, el radicalismo tenía una posición globalmente negativa hacia la reforma, en el año 93, digamos. El radicalismo pierde las elecciones del 93, feo, pierde mal, y entra en una situación deliberativa, es decir, algunos gobernadores de provincia, interesados en su propia reelección probablemente, o vaya a saber qué, comenzaron a coquetear con la idea. El gobernador de Córdoba, por ejemplo, Ángel Oz, el gobernador de Entre Ríos, en ese entonces dos provincias sólidamente manejadas por el radicalismo, y empezaron a coquetear con la idea y de decir, bueno, pero habría que esta búsqueda de caminos intermedios, y había Menem consigue una reforma, consigue una convocatoria de la reforma sancionada por el Senado, y que llega a la Cámara de Diputados.
Y comienza un tironeo muy fuerte en la Cámara de Diputados para conseguir el quórum, apoyarse en una interpretación constitucional que no vamos a debatir ahora, pero según la cual no hacía falta el 2/3 del número completo, sino solamente el 2/3 de los presentes, buscando el espacio para que no, se levantaran a tomar un café un grupo de diputados, buscando el ángulo desde el cual. Y yo recuerdo al presidente del bloque de la Unión Cívica Radical en ese momento, el entonces diputado Baglini, llamarlo a Alfonsín y decirle: Raúl, haga algo, esto no aguanto al bloque, no puedo aguantar al bloque. Bueno, en ese momento, por caminos que a mí se me escapan, no conozco la ceremonia, es más, a mí me tuvieron que convencer cuando Alfonsín giró hacia la reforma y hacia el pacto, o sea, pocos días antes, y bueno, comenzó a haber alguna conversación, quizá vos tengas más información sobre eso. Yo participé en la conversación. Ajá, antes de que fuera, por en ese momento el radicalismo no era presidido por Alfonsín, sino por otra persona. Y había una renovación prevista sobre fines del año 93, octubre, noviembre, más o menos. Alfonsín apuntaba a hacerse presidente del partido en ese momento, y sobre todo con la idea de abrir un poco este espacio. Bueno, por algún camino que a lo mejor vos nos querés ilustrar un poco más, se abre algún espacio de conversación y se filtra. Es decir, ya cuando llega el momento en que tiene que ser elegido el presidente del comité, que es una elección de segundo grado, es decir, y bueno, en esta elección ya era notorio que Alfonsín quería y que un grupo muy importante del partido no quería. Es más, fue una reunión. Yo presencié esa reunión, yo no integré el comité, pero presencié esa reunión. Fue una reunión muy agitada, muy difícil, y muy altas horas de la noche se consiguió, bueno, y ahí anunció Alfonsín que iba a entrar en conversaciones para llegar a una solución acordada que permitiera la reforma constitucional y no significara abjurar de convicciones republicanas. Y la reelección de Menem. Etcétera. Y la reelección de Menem como un integrante, pero bueno, con efectos compensatorios, es decir, la idea era un poco, la reelección pasa y la Constitución queda, es decir, la reelección dura 4 años, la Constitución dura 100, y esto era una idea evidente. Y bueno, desde en que cuanto asume la presidencia, nombra un grupo de contacto dentro del radicalismo, que bueno, me tocó integrar, ahí comienzo a participar yo del proceso de reforma, ¿no? Yo no había participado durante el gobierno de Alfonsín, yo era secretario de Justicia, pero eso caminó por el Ministerio de Interior, estaba Ricardo Gil Lavedra a cargo de esas conversaciones. Que después, bueno, ustedes lo conocen, una persona notoria todavía en la actividad política. Bien. Ahí sí, armamos un grupo, Ricardo Gil Lavedra estaba yo, y bueno, y 2 o 3 personas más, bueno, Antonio Berongaray. Berongaray, claro. Sí, y Arnoldo Klein, ambos fallecidos ya. Fue nominado para el grupo Jorge Reinaldo Banossi, pero no en la primera reunión dijo: hasta aquí llegó, yo me bajo. Pero creo que tenía algo que ver en conversaciones anteriores, no lo recuerdo. Y bueno, al día siguiente, ese creo que fue un viernes, el sábado o el domingo,
nos reunimos, tuvimos la primera reunión con el grupo que destacó el gobierno, el peronismo, que integraba Carlos Menem, que integraba Carlos Corach, integraba Jorge Lloma, sí. Todos eminentes constitucionalistas. Bueno, no se trata de eso, se trata de hombres de Estado. Básicamente, Carlos Corach era un hombre de Estado y, bueno, lo sigue siendo, afortunadamente. No, lo que pasa es que nosotros, es decir, en realidad, a lo que también pesó en la balanza del radicalismo, creo, por lo menos es la información que tengo, para, digamos, orientar la cosa para llegar a un acuerdo, es que Menem amenazó con un plebiscito. No vinculado. Es cierto. ¿Te acordás? Es cierto, sí, no lo tenía, no y lo eso recordé. fue muy decisivo. Es muy probable. Porque Menem estaba en el apogeo de su... Sí, el mejor año de Menem. De su prestigio. Un plebiscito hubiera sido muy favorable a Menem. Y el radicalismo le costaría confrontar con un plebiscito victorioso, ¿no es cierto? Entonces, además, realmente la idea de Menem no era confrontar con el radicalismo. La idea de Menem, bueno, ni con nadie en realidad, pero especialmente con el radicalismo. Es decir, Menem era un hombre de llegar a acuerdos, de consenso. Pero bueno. Además registrar una necesidad histórica, porque sacar a los ponchazos, es decir, sacar por la fuerza una reforma constitucional, con el plebiscito, con el proyecto de reforma constitucional que había aprobado el Senado, no incluía una cláusula de no reelección segunda, no reducía el mandato a 4 años, o sea, era un camino que llevaba a un presidente casi vitalicio. Claro. Bueno, fenómeno que todos vemos en la realidad cotidiana de muchos países, ¿no? Y, o sea, enderezar pero hay que reconocer en Menem que posiblemente haya elegido sacarlo por un acuerdo lo que podía sacar por las malas. Esto creo que es así. Él no alentaba el camino de forzar la votación, no lo alentaba, porque él percibía, Menem, que la reelección tenía que ser consensuada. Es decir, para lo cual él estaba dispuesto a ceder, como de hecho el Pacto de Olivos es un inventario de cosas que el peronismo cede contra la contraprestación de la reelección. Pero, es decir, lo cede sin ningún inconveniente ni ningún pudor, digamos. Es claro. Sí, es una negociación. Una negociación clara. Es una negociación. En la que el radicalismo... en ese momento el calificativo que venía atrás de la negociación era el adjetivo espuria. Claro. Es decir, pero en realidad... Fue una cosa abierta. La verdad que sí, las reuniones que teníamos eran reuniones que trascendían, definitivamente trascendían. Yo me acuerdo, y me acabo de ahora, la reunión que tuvimos fue una de las últimas donde se acordó el sistema electoral. Viste que ahora es el sistema electoral, que el 40%. Sí. Esto lo discutimos nosotros, porque nosotros tenemos un estudio hecho que nos daba que en las condiciones que estábamos planteando, las probabilidades electorales del peronismo eran buenas. ¿Por qué? Porque lo que el peronismo no lograba nunca es un 50%. Nunca la historia no lo logró nunca, de hecho. No sé si lo logró en algún momento. Perón en el 74. En el 73, a fines del 73. Y quizá también en el 52. En el 52, sí. No, pero entonces había una voluntad de negociar.
De negociar. Además teníamos una cosa que facilitó mucho todo, es que en general la gente que negociaba tenía buena relación entre ellos. Sí. Es decir, se respetaban. Así es, así es. No había una encono de que lo voy a joder o le voy a hacer una trampa. No existía eso. Y si tiene que pensar en qué fue lo más importante finalmente que quedó de ese pacto, de ese acuerdo en materia de sistema y organización política, ¿no? O sea, que Mire, más allá si lo medimos por las consecuencias, la autonomía de la ciudad de Buenos Aires es importantísima. Claro. Que todavía está a mitad de camino su desarrollo, pero ha sido tan importante que proveyó varios presidentes. Claro. Así que es una reforma verdaderamente sustantiva. Y además realmente detrajo del poder presidencial, que era un poco el contraargumento que se usaba contra la reelección, detrajo del poder presidencial una de las jefaturas que el presidente tenía, es decir, el presidente, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, es decir, que es todo es un mundo importante, es una provincia importante, por decirlo de alguna manera. Con recursos ilimitados. Y con recursos muy grandes, etcétera, sí. Bueno, el Consejo de la Magistratura, que tan mala prensa tuvo, bueno, en definitiva ha demostrado que como limitación del poder del presidente ha servido. Tanto que motivó que varios embates para capturarlo, varios, múltiples. Calcule usted que antes del Consejo de la Magistratura los magistrados se designaban por una terna que mandaba el presidente al Senado. No, sin terna, era uno. Era uno. Era absurdo. O sea, uno, era por sí o por no, pero sobre uno que mandaba el Senado. El Senado decidía. Sí. Y yo creo que todo este proceso fue un proceso que al país le hizo bien. Le ha hecho bien. Y ha dejado consecuencias, digamos, de largo plazo. Y el sistema de balotaje, claro, más allá de que, digamos, viniera cómodo a las posibilidades electorales del peronismo, es un sistema eficaz y razonable. Sí, es razonable. Y razonable. La Argentina ya tenía en su historia reciente la de un presidente que ganaba por el 49% y que podría estar llamado a un balotaje contra uno que sacó un 20 y pico, que era Cámpora, Héctor J. Cámpora. Héctor J. Cámpora no sacó la mitad, sacó 49. Sacó 49 y en ese momento regía una modificación constitucional que habían dejado los militares de la época, por la cual había balotaje con el 50%. Y el candidato radical, Ricardo Balbín, dijo, yo no me presento. Yo no puedo ser el presidente ganador contra un electorado del 49%. No tiene, es decir, es la grieta. Claro. Bueno, ahí se repite de alguna manera contemporáneamente cuando Menem desiste en el 2003. Claro. En realidad Menem saca, Menem 26 creo. 25 y algo. Ajá. Sí. Que era lo que todas las encuestas preveían. Que era todas, Es curioso eso. Fue una de las pocas veces que las los encuestas encuestadores acertaron y todo. Y a Menem alguien lo convenció, o algunos lo convencieron que no era cierto, que iba a sacar más, que esto, que lo otro. Y error político de Menem presentarse. Error político totalmente. De Menem. Totalmente. Menem ahí no. Yo estuve en contra de esa. Es más, estuve en contra de que se presentara en ese momento. Sí, era claro, es un error político. Sí. No podía ganar nunca. Claro. Nunca. Ajá. Y no, porque perdía por paliza en el balotaje. Claro, exacto. No, y además que estaba ya enfrentado a Duhalde, ¿viste? Sí. Estaba como que el peronismo estaba fraccionado. Claro. Y además Menem nunca fue un tipo de forzar las situaciones. Si se daban, pero no las forzaba. No las forzaba. Usted diría, del lado del radicalismo, por ejemplo, inmediatamente después de la convención y de la reforma constitucional,
las conclusiones fueran positivas ya desde ese momento, o de alguna manera hoy mirando No, la distancia? Todavía un sector del partido piensa que fue un error. Ujú. Todavía un sector del partido piensa que fue un error, que el partido se debilitó, lo cual es posible. Es decir, es posible. El partido... bueno, la Argentina tiene esta historia de que hablábamos hace un rato. Las posturas de acuerdo no tienen buena prensa, no tienen aceptación pública. No. Fíjese que en la Argentina la palabra pacto es una mala palabra. Es una mala palabra. Y como yo le decía hace un rato, si la política no es un pacto, ¿qué es? ¿Una guerra, una batalla? Sí, claro. ¿Cómo es? Es claro, pero además el lenguaje bélico lo vemos en la política de hoy, todos los días, en la campaña que estamos viviendo en este momento, el lenguaje bélico se ha usado mucho. Todo, nada, ese tipo de cosas. Si no es todo, no es nada. Claro. ¿Qué quiere decir? Sí. Fíjese que está en boca de unas Vamos por todo en la etapa anterior. Una candidata que tiene posibilidades, ¿no es cierto? Que dice, ¿qué quiere decir? Si no es todo, es nada. ¿De qué estamos hablando? Sí, tal cual. Y desde el peronismo, ¿cómo quedó después del pacto? ¿Cómo quedó, digamos, el peronismo en relación finalmente a ese pacto? Bien. Bien. Claro. Bien quedó. ¿Usted se refiere al Pacto de Olivos? Claro, al Pacto de Olivos, sí. ¿Y qué quedó inconcluso finalmente del pacto? ¿Qué quedó inconcluso? ¿No? Había varias cuestiones de la propuesta de reforma que no se llevaron adelante. El Pacto de Olivos, de alguna manera, Menem me regaló el texto que firmó él, del acuerdo, ¿no? Ajá. Había dos. El primer, ese de 7 renglones, o sea, sí, 8 o 10 renglones, ¿no? Sí. Y además fue redactado en una máquina de escribir Olivetti por un oficial de la custodia, porque no teníamos computadora, en Olivos, no había computadora o no y la casi sabía no manejar. la sabía. No la sabía manejar y la escribió a máquina. No, pero ¿sabe lo que pasa? Lo que distingue mucho las épocas y los actores es que había cierta, entre comillas, buena fe entre ellos. Es decir, había las trampas normales de la política, ¿no es cierto? Pero no había las bajezas que uno hoy ve en algunos episodios, ¿no es cierto? Es decir, usted ve, por ejemplo, el lenguaje es distinto. Uh-huh. La actitud es distinta. La confrontación es distinta. El radicalismo y el peronismo tuvieron confrontaciones históricas. Sin embargo, el tiempo... Algunas duras. Muy duras, Sí. muy duras. Sí. Yo lo viví. Yo en el primer peronismo no era peronista, era radical. Y lo viví. Lo sé. Viví Sí. esas confrontaciones. El presidente del partido preso. Sí. Balbín preso, imagínese. Sí. Yo creo que lo que pasa también, es cierto, siempre me sorprende. Alfonsín pasó varios fines de semana en la comisaría de Chascomús. Claro, porque además es curioso, pero la bancada radical, los 45 que se llamaban, tenía mucha gente prestigiosa y valiosa, ¿no? Sí. Pero Perón elige meter preso con toda astucia al que menores posibilidades le vio. Porque podía meter preso a cualquiera. Sí, claro. Si no había ninguna causa para meterlo preso a Balbín. Podía haber un preso a Frondizi. No. Lo elige a Balbín. Eligió el más débil, desde el punto de vista del peso personal. Lo que quizás no previó es que su prisión lo iba a catapultar a la conducción del partido, sí. del partido y por muchos años. Sí, tal cual. Por muchos años. Balbín era un hombre, yo lo conocí personalmente. Ajá.
a Balbín. Yo era un adolescente, lo vi pasar a mi lado junto con Frondizi en un acto de la campaña del 52. Era un chico. Yo lo fui a ver a él, a Balbín, siendo joven también yo, ¿no? En La Plata. Él vivía en un petit hotel en La Plata. Nunca me impresionó demasiado Balbín como liderazgo. Uh-huh. Mucho más me cautivó Frondizi, ¿no es cierto? Uh-huh. Claro. Mucho más me cautivó Frondizi. Yo entré en la política a los 15 años, 14, 15 años, desde un colegio muy politizado que era el Colegio Buenos Aires. Claro. Sí, muy así. Politizado y muy antiperonista, además. Sí, claro. Ingreso a la política desde ahí y milito en un comité radical en San Telmo. ¿Por qué en San Telmo? Que no era mi circunscripción. Yo siempre fui de Valvanera, yo viví siempre en Valvanera. Uh-huh. Porque el Ministerio del Interior había dividido la capital radialmente, pensando que uniendo el centro con la periferia ganaba posibilidades. ¿Y eso le dio algún resultado en Ninguno. En el 55 no le dio resultado, en la elección del 53? No le dio resultado nunca. Entonces, yo que vivía en el centro, ajá, en Paraná y Tucumán, digamos, estaba unido a la primera, así, digamos, radialmente. Fue un experimento inútil, pero había un dirigente joven, no sé si vos lo conociste, que se llamaba Caviche. No, de nombre, no, personalmente no. ¿Conociste de nombre? Bueno, con él milité yo en San Telmo. Él era de San Telmo también. Bien. Pero era otra política. Claro. Era la política del acto público, por ejemplo, que hablaban. Claro, sí, la esquina con un atril y una tarima. Claro. Ahora, el año que viene se cumplen 30 años, ¿no? Justamente de la reforma constitucional. Y vos bien marcabas que en términos de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires se avanzó en algunos puntos y otras competencias han quedado siempre relegadas o todavía no termina. En términos de coparticipación federal también, claro, el pacto también está en el aire. ¿Qué otros se nos escapan? Y pacto, la coparticipación, como tú dices, es de muy difícil. Lo sabíamos de entrada, claro, porque para modificar alguien tiene que perder. Alguien tiene que entregar algo. ¿A quién le vas a sacar? Sí. ¿A qué gobernador puede sostener políticamente? ¿Qué gobernador firma un acuerdo que le saque medio punto? Nadie. Y de hecho bueno, durante, qué sé yo, Cavallo con bastante éxito y después otros le han mordido cosas laterales, compromisos fiscales, utilizando subterfugios, pero nunca al aire libre. Subterfugios, pero nunca el acuerdo. No, es difícil. Quedará abierto entonces. Quedará abierto de por vida. Claro. Quedará abierto de por vida. Porque todavía estamos debiendo a la Constitución del 53 el juicio por jurados. Claro. Así que no es la primera vez que una cláusula constitucional pasa para lo que nosotros no nos recordamos acá de destacar es que la Constitución del 94 es la primera constitución de consenso. Uh-huh. Porque todas las demás constituciones que tuvo el país fueron constituciones emergentes de una derrota militar o de uno de los bandos. La del 53 es decir, es con la provincia de Buenos Aires afuera. Después entra en el 60, gana la guerra e impone un pliego de condiciones. Es decir, no es que vamos a discutir de vuelta, no. Estas son mis condiciones. Porque había ganado la batalla. Porque había ganado la batalla. Y así fue, ¿no?
¿Y ustedes dirían que el Pacto de Olivos sería el último gran acuerdo que hubo en términos político a nivel nacional? Último de allá a acá, ¿no? O sea, que desde entonces... Con alcance constitucional, desde luego. No había ninguno, ¿no? No ha habido ninguno, ni antes ni después. Y después en otras actividades, sí, bueno, una ley, una enmienda de alguna cosa. Son acuerdos particulares de cosas menores, ¿no? No, el gran acuerdo que hubo político fue Olivos. Sí. Una cláusula que no hemos conversado, el tercer senador. Claro. El tercer senador ha impedido un senado unánime, que lo llegó a ver en la Argentina. Claro. En la Argentina hubo senado unánime. En la época de Perón. Sí, en el 56. Hubo senado unánime, lo cual desnaturaliza al sistema republicano, es decir, que no haya una voz que diga no, que es decir, las elecciones soviéticas daban 95%, ¿no? ¿Y la ciudadanía cómo vivió ese pacto? Porque es cierto, cuando uno lee la prensa, era una prensa bastante opuesta y crítica a eso. La opinión pública argentina la vivió como les señalábamos nosotros, que la palabra pacto no le gusta. Así es. ¿Por qué? No lo sé, sinceramente. Porque no hay... Yo buceé, digamos, miré un poco la historia. No hay en la historia pactos negativos que hayan podido fundamentar esta opinión generalizada, que si vos hablas de un pacto, es que ya es algo oscuro. Sí. Ya es algo que está bajo la mesa. Sí, es curioso porque en la historia de la Constitución argentina, es decir, antes de la primera Constitución, de la Constitución del 53, lo que había era pactos, los pactos interprovinciales que dieron lugar, y que se mencionan en el preámbulo de la Constitución. Claro. Pactos preexistentes. Pero además, la Constitución, en la sociedad argentina, la Constitución tiene mucho prestigio. Digamos, vos fijate que la campaña electoral de Alfonsín en el año 83, que se basó en el preámbulo de la Constitución, yo confieso, que a mí me pareció ridículo la actitud de Alfonsín de recitar el preámbulo a cada rato. Y sin embargo después, con el diario del lunes y la reflexión de uno, vos te das cuenta que lo que hacía Alfonsín recitando el preámbulo era, porque en aquella época el preámbulo lo conocía casi todo el mundo, lo había aprendido hasta de memoria en la escuela, era la apelación a volver a la Constitución y a la ley. Y la gente quería eso. Sí, la gente quería eso. Nosotros no nos dimos cuenta. Nos pareció un acto gratuito, intrascendente, digamos. Y no era así. No era así. Si la gente quería volver a la Constitución. Era el eje del discurso de campaña. Claro. Y con ese discurso de campaña ganó. Lo ganaron. Claro. Sí. Y ganó holgadamente en términos argentinos. Porque los argentinos querían volver a la ley. Claro. Exacto. Volver a la Constitución. Así es. El peronismo había tenido episodios complicados. Además, una cosa que parece mentira, pero tiene su importancia, era que los actos públicos del radicalismo eran impecables. Alfonsín hablaba solo en una tarima, y a los costados estaban los dirigentes en otras tarimas, pero él hablaba solo. Claro. En nuestros actos, en un palco para 30 personas, subían 100, y se peleaban y se pateaban, y eso, no hay que... Sí, ese desorden era negativo. Esa imagen era muy negativa. Era negativo, porque el país quería orden, disciplina. Y sí. Y la conclusión, si vamos a una pequeña conclusión sobre un poco ese periodo, ¿ustedes creen que se puede volver a un debate público con un pacto, entre comillas, es decir, acuerdos, tal como fue el Pacto de Olivos hoy?
No sé, no podría decirle, depende de las circunstancias. Qué sé yo. Tendría que esa pregunta dirigirse a los protagonistas actuales. La verdad que no lo sé. No les veo demasiada pasta, pero, pero bueno. Además el escenario es distinto, Paisao, muy distinto. Hoy, vos fíjate, agarras un diario. ¿Quiénes son los protagonistas políticos de la hora? Tipos que hace 2 años no existían, 1 año no existían. Gente desconocida o digamos, disruptiva. Los Milei, los, qué sé yo. Es decir, ¿no? En ese sentido, yo creo que lo que es positivo es que hay una renovación. ¿Qué va a quedar de eso? No lo sé. No sé si es bueno o si es malo, pero hay una renovación. Y esto creo que de alguna manera consolida el sistema republicano, ¿no es cierto? La aparición de nuevos dirigentes. Lo que ocurre es que realmente hay algunos que a uno le producen cierta prevención, digamos, ¿no es cierto? Preocupación. Esas cosas que aparecen de la noche a la mañana son complicadas. Bueno. ¿Tienes algo para agregar? Les agradezco. No mucho, en realidad yo por lo menos venía con la idea de satisfacer curiosidades, porque entrar en detalles de la reforma me parece que no es sustantivo en este momento. No, además que eso lo puedes consultar en cualquier libro. Sí, claro. Sí, igual los libros en general cuentan una versión, ¿no? Eso es un poco el tema, la vivencia se olvida. Yo lo ¿no? que he observado veces... es que sobre la reforma del 94 se ha escrito poco. Posible, sí. No sé, yo me he dedicado hay pocos libros. A buscar libros sobre la reforma del 94, hay muy poco, muy poco, tirando casi nada, digamos, ¿no es cierto? Yo lo hablaba eso con Eduardo Menem, que Eduardo Menem sí escribió algo sobre el tema, escribió bien, porque es un hombre sensato. Sí. Pero falta mucho. Sí, es cierto mucho. Que hay muy poco escrito. En este momento lo que más recuerda positivamente la gente es, curiosamente, los que más recuerdan este aspecto positivo estuvieron frontalmente en contra de la reforma. Las novedades en materia de derechos humanos y la adhesión de la Argentina a convenciones internacionales, que fue muy rechazada por el progresismo, digamos. Sí. Es decir, no sé, ¿te gusta esa...? Sí, no me molesta. No te molesta, bueno. Una de las cosas positivas, concuerdo, es el tema de los derechos humanos, ¿no es cierto? La tragedia que vivió el país en esa materia fue, digamos, dio nacimiento a una preocupación, digamos, bastante generalizada, gracias a Dios. Así es. Es decir, no es que sea patrimonio de una clase no, es patrimonio general. Usted puede hablar con gente muy humilde en cualquier barrio de Buenos Aires. Y el tema de los derechos humanos es un tema que la gente, la sociedad la tiene internalizado y es muy difícil confrontar. Va a ser muy difícil volver a una confrontación que desmerezca los derechos humanos, ¿no es cierto? No. Y después yo tengo soy muy optimista sobre el futuro argentino. No quiero arriesgarme en profecías económicas porque no soy economista y no sé nada de eso, pero lo leo y creo que la Argentina tiene un futuro interesante en la medida en que sus dirigentes, y yo creo que hay un camino abierto en ese sentido de consenso, siempre y cuando la gente que aparezca nueva también participe de esto, porque si aparece un señor disruptivo que putea a todo el mundo y dice que son todos chorros y ladrones y que hay. Sí, claro, que los hay. No, que los hay y que hay también señores irresponsables que dicen cualquier cosa. Sí. Bueno, les agradezco mucho ese momento. Bueno, al contrario, fue un grato momento de recordación de cosas. No, además éramos jóvenes. Y somos jóvenes. ¿Qué edad tenés vos?
Ya te dije, 82. 82. Yo tengo 88. Sí, lo que ocurre es que somos jóvenes, pero hemos vivido mucho. Hemos vivido mucho. Hemos vivido mucho, sí. Hemos vivido. Vivencias muy interesantes. Hemos vivido y hemos vivido de alguna manera con compromiso. Uh-huh. Eso es lo trascendente, ¿no es cierto? Pero es interesante ver que confrontando políticamente pueden compartir espacio, ¿no? No, bueno, nunca dejamos de hacerlo. Yo creo que la intolerancia es un fenómeno más moderno, que es más para ahora, digamos, ¿no es cierto? En algún aspecto. La intolerancia es intolerable. Exactamente. Y es una buena conclusión. Muy bueno. 40 años de democracia, memorias y presente. Ese ciclo fue creado por el Laboratorio de Antropología Aplicada de Aflaxo.